Joseph Kipling fue un escritor y poeta nacido en la India británica que es famoso por escribir un montón de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesías. Su obra más conocida es El libro de la selva, la misma que adaptó Disney para hacer su película. También son famosos sus poemas sobre los soldados británicos en la India y la defensa del imperialismo occidental. En su época era tan respetado como poeta que lo premiaron con títulos como el del Sir Caballero de la Orden del Imperio Británico, hasta el Premio Nacional de Poesía, pero él rechazó todos. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1907 y se transformó en el ganador más joven de este premio hasta el momento. Un día, cuando ya era re famoso, estaba leyendo el diario como todas las mañanas y encontró un anuncio que le llamó la atención, por lo que decidió contactar al editor del periódico. Le escribió una carta que decía: "Realmente me sorprendieron con su noticia, una gran primicia. Yo acá sentado en mi ignorancia, sin saber nada, y acabo de leer que estoy muerto. No se olvide de borrarme de su lista de suscriptores". Los medios de comunicación de masas tienen una influencia muy directa en la opinión pública de una sociedad, siempre en búsqueda de nuevas experiencias que puedan aislarla de sus problemas cotidianos, haciéndonos no pensar demasiado en esas situaciones que nos preocupan y transformándonos en personas excesivamente rutinarias, predecibles y dominables. Los medios de comunicación en una enorme medida armaron la sociedad. Por eso, esto es 5 hechos medios. El origen de los medios de comunicación se remonta a la comunicación oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. Un bardo, en la historia antigua de Europa, era la persona encargada de transmitir las historias, las leyendas y poemas de forma oral, además de cantar la historia de sus pueblos en largos poemas recitativos. El antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y se colocaban en tablones de madera situados en los muros de las ciudades. Es de la antigua Roma de donde también proceden quienes se pueden considerar como los primeros periodistas, los llamados subrostani, que se ganaban la vida vendiendo noticias o fabricando informaciones sensacionalistas. Por otra parte, en la Edad Media, daban vuelta a los avisos, que eran hojas sueltas escritas a mano, sin firma y solo con la fecha y el nombre de la ciudad, en las que se informaba de los movimientos de los barcos y que recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. El nacimiento de la imprenta en el siglo XV permitió que se pudieran imprimir, dar forma y difundir informaciones que hasta ese momento habían sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a mano, y significó la desaparición de las hojas manuscritas. Igualmente posibilitó la periodicidad en las publicaciones, dando inicio a lo que con el paso del tiempo se convertiría en la prensa. Los avances tecnológicos como la linotipía, las planchas de plomo, el offset y la impresión continua o el láser convirtieron a los periódicos en un medio de comunicación de diseño especializado, sin perder sus elementos de expresividad, la fotografía fija, la ilustración y la maquetación. Además, la posibilidad de producir cantidades enormes de ellos en poco tiempo facilitó la unificación de los medios y con ellos de la opinión pública. En el conjunto de los medios de comunicación, los periódicos exponen la idea conceptual de los hechos, frente a la radio que cuenta la historia y la televisión que la muestra en imágenes. Algunas publicaciones científicas también son publicaciones periodísticas, pero no se transmiten entre las informaciones de la actualidad e interés público, por lo que la información queda reservada solo para un reducido grupo de personas altamente especializadas. La radio y la televisión terminaron de forjar al poder de los medios de comunicación, reforzando su capacidad de orientar y dirigir los intereses sociales, dentro de lo que hoy se conoce como sociedad mediática. Desde el lanzamiento del satélite por la Unión Soviética en 1957 comenzó a desarrollarse una revolución en la comunicación que se puede decir que comenzó oficialmente a fines de los 60, la Internet. Desde que surgió, explotó con la mayor expansión en relación a su corta edad. Su presencia en todo el mundo hace de Internet un medio masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en las ediciones digitales de los periódicos, escribir sus ideas en un blog o subir un material audiovisual como este,
este. El fenómeno de la sociedad mediática hoy en día está en su máxima expresión y se encuentra en todos lados del mundo. Se trata de aquella en la que los humanos se reconocen, se definen, se miden y se juzgan por la imagen que dan en los medios masivos, como pueden ser las redes sociales. En este nuevo ámbito social se les valora por su capacidad, habilidad o posibilidad de acceso a los medios de comunicación, y la máxima aspiración de los seres humanos es ocupar un espacio en el mundo mediático. Una de las críticas a los grandes medios de comunicación social es su subordinación a los poderosos grupos empresariales. En algunos países, poderosos grupos económicos son dueños de extensos medios informativos, como es el caso del Grupo Clarín en Argentina, Televisa en México, Televisora Nacional en Panamá y Mediaset y Atresmedia en España. De esta forma, según intereses económicos, políticos y sociales, mediante la manipulación de la opinión pública, usan los medios de comunicación para lograr objetivos y comportamientos en la gente que serían imposibles con una comunicación objetiva. Existen grupos de personas que, para contrarrestar esta subordinación a intereses privados, colaboran para la creación de redes de información autodenominados independientes. Son colectivos y sin fines de lucro, basados en voluntarios que intentan promover la objetividad. Entre los más conocidos se encuentra Indymedia. Distintos analistas e intelectuales como Albert Einstein dijeron que la existencia de una democracia de ciudadanos capaces de participar de forma adecuada en los procesos electorales necesita sí o sí que existan medios de comunicación libres, veraces y con una gran dependencia con respecto a los intereses privados que participan en ellos, al punto de garantizar que no afecten a la información. Por eso, muchas constituciones a lo largo del mundo plantean el derecho a la información veraz, y en América Latina también existen varios países que contemplan en su constitución amplias medidas de intervención estatal para asegurarlo. Prácticamente todos los países democráticos del mundo intentan asegurar de una forma u otra tanto la libertad de expresión como la libertad de información, porque entienden que estas libertades refuerzan la capacidad de las personas de desarrollar un pensamiento autónomo ante diferentes problemas y expresar adecuadamente sus referencias. Otro caso es cuando el mismo gobierno es quien monopoliza la información. Estas son situaciones como la de Corea del Norte, que se caracteriza por tener un alto grado de censura y una inexistencia total de libertad de conciencia y de prensa. Todos los medios de comunicación de masas están en manos del Estado y son controlados por el gobierno. La información que difunden la sacan de la Agencia Central de Noticias del país y dedican una banda de su tiempo y recursos solo para la propaganda y adoctrinamiento político, exaltando la figura de Kim Jong-un y sus ancestros, casi como si fuera una religión. Reporteros Sin Fronteras es una ONG francesa que anualmente publica el Índice de Libertad de Prensa Mundial. Corea del Norte salió último entre 2002 y 2006, cosa que por suerte volteó en 2007 cuando salió anteúltimo. La mayor consecuencia de la monopolización de los medios es que todo el mundo opine lo mismo, hasta el punto de que en ciertos temas o hechos concretos puede aparecer una opinión ampliamente compartida, estimulada o directamente extraída de los medios de comunicación masivos. Según la mayor parte de los sociólogos contemporáneos, este suceso es preocupante porque si todos opinamos lo mismo, no hay discusión, y si no hay discusión, se ralentiza el progreso. En sociedades antiguas sin medios de comunicación masivos y de rápida difusión se podían observar variaciones regionales y era improbable que existieran opiniones más o menos globalizadas sobre muchos hechos recientes. La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción escrita por George Wells, un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. La publicó en 1898 y describe una invasión marciana a la Tierra. Es la primera obra registrada que habla de una invasión alienígena y tuvo sin ninguna duda una enorme influencia en todos los que volvieron a tocar esta idea más tarde. Se hicieron una banda de adaptaciones distintas a películas, series de televisión, juegos, programas de radio y cómics. Uno de los casos más flasheros pero al mismo tiempo preocupantes sobre el poder de los medios de comunicación fue en la noche de Halloween de 1938. La emisora RKO de Nueva York y Orson Welles como director emitieron una teatralización por radio de la novela. Relataron los hechos en forma de noticiero. Primero narraron la caída de meteoritos que más tarde descubren que son contenedores de naves marcianas que hicieron mierda a las fuerzas estadounidenses usando una especie
especie de rayo de calor y gases venenosos. Al principio del programa aclararon que se trataba de una dramatización de la obra de Wells. Después pasaban a la banda de música supuestamente desde el Hotel Park Plaza y cada tanto la interrumpían para informar de la supuesta invasión marciana. La frase más famosa del personaje Carl Phillips es esta. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something. I can see coming out of that black hole through luminous discs. The eyes, it might be a face, might be an but heavens. Más o menos por el minuto 40 tuvieron que dar el segundo mensaje aclarando que era una actuación, después de la alarma general en todo el país que se creyó que estaba siendo atacado. Los oyentes que sintonizaron la radio y no escucharon la introducción pensaron que era verdad, lo que provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habrían originado los informes. La comisaría y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de gente cagada hasta las patas y desesperados que intentaban protegerse de los ataques de los marcianos. Al día siguiente saltaron protestas exigiendo responsables, la cabeza de Orson y una explicación, así que tuvo que pedir perdón por la broma de Halloween. La locura de todo el mundo demostró el poder de los medios de comunicación de masas y también catapultó a la cima de la carrera de Orson. Muchos podrán decir que eso pasó porque la radio era el único medio masivo en esa época, y podrían tener razón, si no fuera por un detalle. En 1949, en Ecuador, se llevó a cabo la misma experiencia a través de la Radio Quito. Un locutor interrumpió la transmisión desesperado, informando sobre un objeto volador sobre las Islas Galápagos y un platillo volador que había aterrizado cerca de la ciudad. La transmisión no duró más de 20 minutos, hasta que todos se dieron cuenta que era mentira. La gente estaba recaliente y terminaron tirando piedras y provocando un incendio en el edificio donde funcionaba la radio. Como venganza, la policía ni ayudó a la gente del edificio y terminaron muriendo 5 personas, con costos millonarios y dejando a la radio 2 años fuera del aire. Ya en 1998 se cumplieron 80 años de la primera transmisión de la Guerra de los Mundos y 2 radios, una en Portugal y otra en México, hicieron una nueva versión de la historia con los mismos resultados en el público. En México, la emisora de radio CEART fue la que transmitió una de las versiones producidas y adaptadas por el divulgador científico Andrés Martínez. Se armó tanto quilombo que el gobierno de México terminó mandando a sus militares a buscar restos de un supuesto meteorito. A principios de 2016, un tipo creó esta página. La idea es que con esta página podías encargar un paquete lleno de brillantina para que le manden a tu enemigo. La posta es que nada de eso existía. El tipo ni siquiera tenía brillantina, no era nada más que una página. Lo que hizo primero fue publicarla en un par de páginas chiquitas, agarrar los links y mandárselos de forma anónima a un par de medios locales que publicaron la noticia. Después agarró los links de esos medios y los reenvió a sitios todavía mucho más grandes, inventando alguna que otra historia como que Trump se lo había mandado a Hillary Clinton y flasheadas de ese estilo. El tipo le hizo re bien, porque en menos de una semana consiguió más de 20.000 órdenes y vendió la página por $100.000. Otro caso muy famoso fue cuando un grupo de activistas hicieron una página donde aparecían fotos y declaraciones de gente ex vegana que explicaba lo malo del veganismo y por qué volvió a la carne. La página estaba reactiva hasta que en secreto lo redireccionaron a un par de links que mostraban cómo funcionaban los mataderos con la intención de que la gente aprenda sobre su causa. Ambos casos pueden ser interpretados con la teoría del comercio de las cadenas de Ryan Holiday, un estratega de los medios y escritor estadounidense. En esta teoría, una noticia empieza siendo una mentira de poco alcance y termina siendo una verdad global. Se empieza con sitios chicos que tienen estándares bajos para aceptar y publicar tu noticia. Luego de eso los usás de carnada para páginas un poco más grandes, y así sucesivamente hasta alcanzar medios enormes que lleven tu noticia a millones de personas. Como lo que decía este tipo me pareció muy interesante, y para no quedarme solo en lo abstracto y darle un detalle más a este video, llevé a cabo un experimento social comprobando estas ideas. Subí un video que con menos de 4 horas online, y siendo desmentido en otro video explicando todo, todavía al día de hoy sigue llegando gente a preguntarme si era verdad lo que dije. Realmente todo lo que dice Ryan es factible, y por eso, aún en la era de internet, el medio menos monopolizado de todos, es indispensable estar siempre atento y comprobar por uno mismo lo que te están diciendo.
Hace un buen tiempo hay un escrito dando vueltas por internet muy interesante. Su nombre es Las 10 estrategias de la manipulación de masas. Es irónico que si buscas en cualquier lado te salta que es un texto de Noam Chomsky, pero es un chamullo. La posta es que el texto fue publicado por primera vez en francés en el año 2002 por Sylvain Timsit. Según él, el error es responsabilidad de Presenza, una agencia internacional de prensa especializada en noticias sobre la paz, la no violencia, el humanismo, la no discriminación, según se autodefine este portal francés. Es poco creíble que el error haya sido casual, ya que como todos sabemos, vende mucho más un texto de Noam Chomsky que de un escritor online totalmente desconocido. Pero bueno, ni Timsit se salvó de la manipulación mediática. Volviendo al texto, una de las estrategias que más me llamó la atención es la número 1, que sostiene que el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de dirigirse al público como criaturas de poca edad plantea que la mayoría de la publicidad dirigida a las masas tiene argumentos, personajes y entonación totalmente infantiles. Y cuanto más se pretende engañar al espectador, más infantilizante es el tono. ¿Y por qué hacen esto? Timsit dice: si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. Otra estrategia copada es el método del problema reacción-solución. Se crea un problema previsto para causar cierta reacción en el público, con el objetivo de que ellos sean los que pidan las medidas que se quieren imponer. Por ejemplo, dejamos que se desenvuelva o se incentifique la violencia en las calles o planear y ejecutar atentados sangrientos. Así el público va a rogar por leyes de seguridad y políticas que les quiten la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. La estrategia número 7 habla de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Dice así: la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que el nivel de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Es apoyada por la estrategia número 8, que plantea la necesidad de promover en el público la idea que está de moda ser estúpido, vulgar e inculto. Esta última estrategia voy a leerla textual, se llama reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autoinvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción no hay revolución. Desde Edmund Burke en el siglo XVIII estamos seguros del poder que tienen los medios de comunicación masivos. Ya es claro que tienen más poder que cualquier político. Es más, ellos ponen a los políticos en el lugar que están. Esto ya lo hablé en mi canal, así que no quiero ser redundante. Pero el juego del político es totalmente imagen y transmitido por los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación no se limitan a reflejar la opinión pública sobre las cosas, sino que la forjan y modifican a su gusto. Pero a ver, si los comentaristas de la televisión no dicen nada sobre algo que está pasando, ¿hace que sea menos real? Parece obvio decir que no, pero ¿cuántas veces escuchaste a tu vecino decir: si eso fuera verdad lo hubiese escuchado en la tele, para evitar una conversación que se pone incómoda? El pensamiento crítico no es algo fácil de encontrar, y hay más de uno que prefiere dejar que la tele piense por él. De todas formas, es fácil echarle la culpa a los medios de todo. Es cómodo pensar que no tenemos responsabilidad. Los medios deberían hablar de lo que es importante, pero en cambio terminan hablando de lo que llama la atención. Y no podemos negar que tenemos una atracción difícil de resistir por las noticias que involucran drama, desastres o sexo, cuando deberíamos estar preocupados por las escuelas, el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra cultura. Es lo mismo que la obsesión que tenemos con las grasas y los azúcares procesados que venden en lugares como McDonald's. Las opiniones o ideas, por más geniales que sean, no son ni verdades ni ciencia exacta, solo son suposiciones que se pueden transformar en verdad por vía del acuerdo de las personas involucradas. Si algo es real para mí y para otros de mi medio ambiente, es real para todos y para ese grupo es verdad. Pero no tenemos que confundir la verdad
con la opinión de la mayoría.